¿Te atreverías a pasar una noche en el bosque sabiendo que algo acecha entre las sombras? En este vídeo te contaremos 4 historias escalofriantes de encuentros con brujas que te pondrán los pelos de punta. Relatos reales o leyendas, cada una de estas historias tiene algo en común. Después de escucharla, no volverás a ver la noche de la misma manera. Prepárate para sumergirte en lo desconocido, porque estas son historias que quizás nunca quisieras vivir. El encuentro con la bruja del bosque. Era una noche oscura de finales de octubre, y Miguel, un joven de 23 años, decidió hacer algo diferente ese fin de semana. Quería desconectarse del bullicio de la ciudad, así que empacó su tienda de campaña, una linterna y algo de comida para pasar una noche en el bosque que rodeaba su pequeño pueblo. A pesar de las advertencias de su abuela sobre los susurros del bosque, Miguel siempre creyó que esas historias eran solo cuentos para asustar a los niños. El aire fresco y el crujir de las hojas bajo sus botas lo llenaron de una sensación de libertad mientras avanzaba por el sendero. Encontró un claro perfecto para instalar su tienda, cerca de un riachuelo que susurraba suavemente al correr. Encendió una pequeña fogata y se sentó a contemplar el cielo, sintiéndose más en paz de lo que había estado en meses. Sin embargo, esa calma no dura mucho. A medida que la noche avanzaba, comenzó a escuchar sonidos extraños provenientes de la profundidad del bosque. No eran los típicos ruidos de animales, eran algo más humano. Susurros, como si alguien estuviera murmurando palabras en un idioma que no podía entender. Al principio pensé que era su imaginación, pero el sonido persistía, y parecía acercarse. La curiosidad lo venció. Tomó su linterna y comenzó a caminar en dirección a los murmullos, dejando atrás la seguridad de su fogata. La luz de la linterna apenas penetraba la espesura del bosque, y las sombras parecían moverse con vida propia. Los susurros se convirtieron en un cántico bajo y repetitivo. Aunque todo su instinto le decía que regresara, algo lo impulsaba a seguir. De pronto, se topó con un árbol gigantesco, más viejo que cualquier otro en el bosque, con raíces que se extendían como garras. A su pie había un círculo de piedras negras que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. En el centro, una figura encorvada giraba algo en una especie de cuenco. Vestía un manto oscuro y desgastado, y su cabello largo y enmarañado caía como un velo sobre su rostro. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quiso retroceder, pero una rama crujió bajo su pie. La figura se detuvo de golpe y giró la cabeza lentamente hacia él. Sus ojos, negros como el abismo, se clavaron en los suyos. La bruja, porque no había otra forma de describirla similarmente, una mueca retorcida que mostraba dientes amarillentos y afilados. «Has venido a buscar algo, ¿verdad?», dijo con una voz que parecía un eco de múltiples personas a la vez. Miguel no pudo responder. Su garganta estaba seca y sus piernas paralizadas. Ella se levantó, arrastrando su manto por el suelo. Con cada paso que daba hacia él, el aire se volvía más frío, como si la vida misma se extinguiera a su alrededor. Miguel quiso correr, pero era como si una fuerza invisible lo mantuviera clavado al suelo. «Te he estado esperando, Miguel», dijo ella. Su voz se volvió más suave, pero no menos inquietante. Miguel sintió que su corazón se detuvo al escuchar su nombre. ¿Cómo podía saber quién era? Él nunca había hablado con nadie sobre esta excursión. Ni siquiera lo había planeado hasta esa misma tarde. ¿Quién eres?», logró balbucear finalmente. La bruja se detuvo frente a él. Ahora podía ver su rostro claramente, pálido y arrugado, como si el tiempo hubiera dejado cicatrices en su piel. Pero lo más aterrador era cómo sus ojos parecían mirar a través de él, como si pudiera ver todos sus miedos, sus secretos y sus errores. «Soy la guardiana de este bosque. Todos los que entran deben pagar un precio. Tú, Miguel, has traído algo que necesito». Miguel sacudió la cabeza, aterrorizado. «No tengo nada. Déjame ir». Ella alzó una mano huesuda y señaló su pecho. «No es lo que llevas, sino lo que eres. Tu alma es joven, fuerte. Y hace mucho que no pruebo una como la tuya». De repente, el círculo de piedras comenzó a brillar intensamente, y Miguel sintió como una fuerza lo arrastraba hacia el centro. Desesperado, gritó y trató de resistirse, pero era inútil. La bruja comenzó a recitar palabras extrañas, y la luz lo envolvió. En el último momento, Miguel recordó algo que su abuela solía decirle: «Las brujas temen al fuego puro, porque les recuerda el juicio». En un acto de desesperación, sacó el encendedor que llevaba en el bolsillo y subió una rama que había en el suelo.
La levantó con todas sus fuerzas, apuntándola hacia la bruja. El efecto fue inmediato. La bruja soltó un grito desgarrador y retrocedió, cubriendo el rostro. El círculo de piedras se apagó, y la fuerza que lo arrastraba desapareció. Miguel no lo pensó dos veces. Corrió de regreso a su campamento, dejando atrás su tienda, su mochila y todo lo demás. Solo quería salir de ese maldito bosque. Cuando finalmente llegó a la carretera, exhausto y temblando, juró que nunca volvería. Pero lo más extraño ocurrió al día siguiente. Al revisar su mochila que había dejado en el bosque, encontró un pequeño amuleto en su bolsillo, hecho de hueso y cabello humano. No sabía cómo había llegado allí, pero tenía una sensación inquietante de que no sería la última vez que escucharía de la bruja del bosque. El burro que se convirtió en bruja. En un pequeño pueblo alejado de toda civilización, donde las noches eran más oscuras que el alma de un condenado, vivía un anciano llamado Don Isidro. Era un hombre solitario, conocido por contar historias que helaban la sangre. Pero había una en particular que nadie se atrevía a repetir, porque quienes lo hacían aseguraban que comenzaban a escuchar pasos por la noche. Don Isidro juraba haber visto algo que no era de este mundo. Decía que, en las noches de luna llena, un burro apareció en las cercanías de su rancho, siempre a las 3 de la madrugada. Era un animal extraño, con ojos que parecían brillar como brasas y un caminar pesado, casi como si sus patas estuvieran cargadas con algo más que simple carne y hueso. Una noche, Don Isidro, armado con su machete y su fiel linterna, decidió salir a investigar. Lo había escuchado otra vez, los cascos resonando en la tierra seca y ese extraño chillido que no era de burro, ni de ninguna otra criatura que él conociera. Cuando salió de su cabaña, lo vio. Allí estaba el burro, parado en la linde del bosque, mirándolo fijamente con esos ojos ardientes. Pero lo más extraño ocurrió cuando el burro comenzó a caminar hacia él. Con cada paso, su cuerpo parecía cambiar. Primero, su lomo comenzó a arquearse de una forma antinatural, luego, sus patas traseras se alargaron, transformándose en algo que parecía humano. Don Isidro quedó petrificado cuando el burro, o lo que fuese, se levantó en dos patas y su rostro comenzó a transformarse. «¿Qué demonios eres?», gritó, mientras retrocedía con el machete temblando en su mano. La criatura, ahora una figura mitad burro, mitad mujer, lo miró y habló con una voz tan grave como el trueno. «Tú sabes quién soy, Isidro. Tú me hiciste esto». Fue entonces cuando recordé. Hacía años, Don Isidro había sido acusado de usar brujería para proteger sus cosechas. Una mujer del pueblo había desaparecido después de confrontarlo, y muchos decían que él había hecho algo terrible para castigarla. «¿Eres tú, Clara?», exclamó, reconociendo el rostro desfigurado que aún conservaba trazos de la mujer que había desaparecido. Clara, o lo que quedaba de ella, soltó una carcajada. «Me encerraste en este cuerpo, pero he aprendido a dominarlo. Y ahora, Isidro, pagarás por lo que hiciste». La criatura cargó contra él, pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un gallo cantó en la distancia. Clara se detuvo en seco, sus ojos ahora llenos de furia y miedo. Con la primera luz del amanecer, su cuerpo comenzó a temblar y se desintegró en cenizas, dejando solo un rastro de sangre y pezuñas en el suelo. Desde ese día, nadie volvió a ver a Don Isidro. Solo encontraron su machete y la linterna abandonada en la entrada del bosque. Y aunque algunos aseguran que todo fue una historia inventada, los más ancianos del pueblo dicen que, si caminas cerca del bosque a las 3 de la madrugada, aún puedes escuchar el bramido de un burro y unos pasos que no son del todo humanos. La bruja del lago Espejo. Había un lugar del que todos hablaban en el pueblo, pero nadie se atrevía a visitar después del atardecer, el lago Espejo. Decían que sus aguas cristalinas reflejaban algo más que el paisaje. Según la leyenda, una bruja lo habitaba desde hacía siglos, y quien la viera nunca regresaba igual. Mario y sus amigos no creían en esas historias. «Son solo cuentos para asustar a los niños», decía uno de ellos mientras planeaban acampar cerca del lago. Era una noche despejada, con la luna llena iluminando el cielo, y decidió encender una fogata para contar historias y pasar el rato. Todo estuvo tranquilo hasta pasada la medianoche. Mario fue al lago para buscar agua. Se alejó un poco de los demás, llevando una linterna que iluminaba el camino entre los árboles. Al llegar a la orilla, el silencio era abrumador, como si el bosque entero estuviera conteniendo el aliento. Se inclinó para llenar su botella, al hacerlo, algo en el agua llamó su atención. No era su reflejo, sino el rostro de una mujer, pálida y con ojos oscuros como el vacío. Tenía una sonrisa macabra que lo paralizó.
Mario dio un paso atrás, pero el reflejo no desapareció. De repente, escuchó un susurro detrás de él. ¿Qué haces aquí? Giró rápidamente, pero no había nadie. Cuando volvió a mirar el agua, la mujer ya no estaba en el reflejo, sino de pie frente a él, al otro lado del lago. Su vestido negro ondeaba como si una brisa invisible lo agitara, y sus ojos lo observaban con una intensidad que le atravesaba el alma. Mario intentó correr, pero sus piernas no respondían. Sentía que algo invisible lo retenía en el lugar. La mujer alzó una mano, y el agua comenzó a agitarse, formando círculos que se acercaban a donde él estaba. Sus amigos, alarmados por el ruido, llegaban corriendo, pero solo encontraron la linterna de Mario en el suelo. Nunca se volvió a saber de él. Los que regresaron al lago días después encontraron algo extraño en el agua, su reflejo, atrapado como si el lago hubiera robado su alma. Desde entonces, cuentan que la bruja del lago espejo elige a quienes se acercan demasiado y nunca los deja ir. El hombre en el espejo. Lucas había escuchado las historias, pero nunca creyó en ellas. Según los rumores del pueblo, si te mirabas al espejo a las 3 de la madrugada, había una posibilidad de que no estuvieras solo. Decían que podías ver a él, una figura que aparecía en el reflejo pero no en la habitación. Aquella noche, Lucas decidió desafiar la leyenda. Su escepticismo era más fuerte que su miedo. Se preparó una taza de café y esperó hasta que el reloj marcara las 3 de la madrugada. Luego, con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, se plantó frente al espejo del baño. Al principio, no ocurrió nada. Vio su propio rostro cansado, sus ojos oscuros por la falta de sueño, y su camiseta arrugada. Pero entonces algo cambió. En el reflejo, detrás de él, apareció una sombra, alta y delgada, como si alguien estuviera de pie justo fuera del alcance de la luz. Lucas se giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Miró de nuevo al espejo, y la sombra seguía allí, más cerca esta vez. Su respiración se aceleró. Esto no puede estar pasando, pensó. De repente, la figura se movió, acercándose al reflejo de Lucas hasta que casi pudo distinguir un rostro. Ojos huecos, una sonrisa torcida, y una mano alzándose lentamente, como si quisiera tocarlo a través del cristal. Lucas sintió un frío intenso en la nuca, como si una presencia real estuviera justo detrás de él. Con el corazón a punto de estallar, apagó la luz y salió corriendo del baño. Cuando volvieron horas después, con el amanecer iluminando la casa, encontró algo que lo dejó helado. En el espejo, había marcas de dedos, como si alguien hubiera intentado atravesarlo desde el otro lado. Desde esa noche, Lucas cubrió todos los espejos de su casa y nunca más se miró en uno después de la medianoche. Y así concluye nuestro recorrido por estas 4 historias que nos demuestran que, a veces, el mundo que creemos conocer puede esconder horrores inimaginables. ¿Te atreverías a acampar en un bosque después de escuchar esto? Cuéntanos cuál de estas historias te impresionó más y si crees que alguna podría ser real. No olvides encender una luz antes de dormir, porque nunca sabes quién o qué podría estar observándote desde la oscuridad.